baile de la chica. Bueno, les invito, hermanos, a buscar el capítulo 4 del libro de Gálatas y vamos a arrancar a leer en el versículo 12. Bueno, dice así. Pero yo tengo una versión vieja, lo vamos a leer de acá. Acá está. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, ya que yo me hice como ustedes. No me han hecho ningún agravio. Saben que fue a causa de una debilidad física que les anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que en mi cuerpo era prueba para ustedes, no lo desecharon ni lo menospreciaron. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues su bienaventuranza? Porque les doy testimonio de que si hubiera sido posible, se habrían sacado sus ojos para dármelo. Resulta que ahora me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Ellos tienen celos por ustedes, pero no para bien, al contrario, quieren aislarlos para que ustedes tengan celos por ellos. Bueno es ser siempre celoso del bien y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, yo quisiera estar ahora con ustedes y cambiar el tono de mi voz porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Bueno, ya veníamos viendo en las charlas anteriores, de los miércoles anteriores, algunas de las causas o algunas situaciones que estaban pasando, las cuales preocupaban mucho a Pablo. Y yo quería destacar algo de Pablo, ese sentir que él tenía de pastor. Él no fue a atacar a los hermanos que habían cambiado, ¿no? Ellos, en la primera prédica que Pablo les había hecho, se habían convertido, vivían una vida acorde a lo que Dios les había dado, la salvación a través del Señor Jesucristo. Lo entendieron, lo comprendieron, pero resulta que se dejaron llevar, ¿no? Con los judaizantes, la gran mayoría de esta región de Galicia, digamos, de Galacia, eran gentiles convertidos. También había judíos, pero ellos dejaron entrar esta corriente del judaísmo en aquel entonces y poniendo en duda lo que Pablo había predicado, lo que él les había enseñado, que era que ya la ley vieja no iba más, que ya había caducado. ¿Desde qué momento? De que Cristo vino y murió allí en la cruz y dio la vida por cada uno de ellos, lo cual también nos alcanzó al día de hoy a nosotros. Esto es lo que estaba pasando allí y era lo que estaba viendo Pablo, que estos hermanos estaban dejando ser influenciados y poniendo en duda esa obra maravillosa que Cristo había hecho por ellos una sola vez y para siempre. Estas personas estaban metiéndose en medio de ellos y tratando de hacer que hagan las dos cosas, digamos. ¿Cómo sería eso? Una era que para poder ser salvos y para poder hacer lo que ya Pablo le había explicado, era que debían hacer buenas obras o debían vivir o hacer cosas de la ley. Entonces, cosas que ya, si bien la ley, cuando fue impuesta por Dios al pueblo en la antigüedad y a Moisés, fue buena para ellos porque de esa manera ellos podían tener un camino trazado en el cual ellos poder aferrarse
a lo que Dios quería para ellos en aquel momento. Pero eso pasó y sin embargo estábamos viendo que pasó el tiempo, se cumplió todas las promesas que Dios había dejado establecido en el Antiguo Testamento hasta que venimos al Nuevo y conocemos a ese Hijo amado del cual Él se desprendió y lo dio en favor de cada uno de los pecadores. Ya no hacía falta hacer buenas obras o cosas distintivas para poder ser bien visto y con eso tener mejor mirada de parte de Dios o mejor mirada de parte de las personas que le rodean. Eso es por un lado la idea que tiene Pablo con respecto a este pueblo, la cual él no viene a atacarlos, sino lo viene a tratar con amor. ¿Por qué? Porque él los amaba y porque fueron ellos uno de los primeros de los cuales ellos se convirtieron, muy poquitos años que después el Señor había partido, ellos fueron uno de los primeros. Lo que quería Pablo era que se reconcilien, que recapaciten y vean cuál era su error. Y él creo que quería dejar destacado y resaltado el buen trato para con ellos. Porque él les recuerda que cuando él vino la primera vez y les predicó, él no estaba bien de salud. Estuve mirando, a ver, y hay varias interpretaciones con respecto a qué problema podría haber llegado a tener Pablo en ese tiempo. Algunos dicen que era un problema de la vista, otros, como habían dado por la región de Llanos, quizás lo picó un mosquito y tenía malaria. Y bueno, hay varias. Ninguna de estos es certera, digamos. Muchos estudiosos, por lo que estuve viendo, piensan que puede andar por ahí, pero ellos lo aceptaron. Pero también estaba viendo y leyendo un poco de cómo era ese pueblo, y eran bastante celosos y eran bastante de rechazar cuando había una persona que tenía, entre comillas, ¿no?, una incapacidad o un problema físico. Pero a Pablo lo aceptaron igual. O sea, Pablo lo destaca, ¿no?, por acá. Entonces vemos que ellos lo aceptaron, pero bueno, estaban dejándose socavar su fe, por así decirlo, y queriendo estas personas por abajo, digamos, en secreto, queriendo hacer algo que poniendo en duda lo que Pablo había hecho en ello. Bueno, perdón que lo reitere. Si lo trasladamos a nuestros días, a nuestros tiempos, por ahí nosotros como miembros de la iglesia no todos tenemos el don de pastor, ese don que tenía Pablo, ¿no? Pero sí tenemos 4 referentes de nuestra asamblea que ellos son los que velan por cada uno de nosotros. Aunque nosotros no lo notemos, no lo veamos, pero no quiere decir que vos o yo o él pueda hacer esa función de ayudar a aquel que está en duda por un pecado, por una falsa doctrina, por varios motivos. Yo me puse a ver en este tiempo y leía y destacaba eso de Pablo, esa mirada más allá, esa mirada de sobrever, digamos, la mirada que quizás tengan nuestros ancianos, ¿no?, sobrevedores, sobrever la situación de X hermano. A veces ellos lo hacen y uno no lo va a saber. Pero lo que quería destacar era que cada uno de nosotros donde nos encontramos tenemos esa responsabilidad de resplandecer al que está al lado, de ser igual, como somos los domingos acá con los hermanos, cada día
cada día de la semana, ¿no? En donde nos encontremos, debemos ser esa luz necesaria para aquel que está oscurecido. Bueno, en el versículo 15 y 17, él habla acerca de la reacción de los falsos maestros, ¿no? Estos falsos que, como les venía diciendo, dice que tenía pérdida de su alegría inicial. Les pregunta qué pasó con aquel gozo que sentían que los impulsaba a hacer cosas increíbles por él. También señala que otros tienen celo por ellos, pero no con buenas intenciones, buscas apartarlos de Pablo para que se interesen por ello. Todas esas cositas, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que por ahí lo he escuchado en prédica y lo he visto, que muchas veces alguna persona viene con una necesidad a nuestra iglesia, pero ya está viniendo de otra iglesia y quizás se fue con un problema, la cual no es motivo para que... Gracias, Fer. Lo cual no es motivo para que uno lo rechace, al contrario. Pero qué feo que es cuando se lo recibe con amor, se le muestra el amor verdadero que proviene de nuestro Padre y que después empieza a murmurar. Y bueno, ha habido situaciones, no tiene sentido que se mencione, ¿no?, puntualmente, pero qué triste que es eso y qué feo. Y bueno, y esto era un poco lo que estaba pasando acá con este pueblo y con estos hermanos queriendo influenciar y poniéndolos en contra de aquel que les había hecho conocer la verdad. Bueno, Pablo también en el versículo del 18 al 20, también yo noté preocupación materna de parte de Pablo sobre estos hermanos, ¿no?, sobre este pueblo. Y dice que Pablo usa la metáfora de los dolores de parto para expresar la angustia y el deseo que Cristo se forme en ellos, es decir, que se conviertan plenamente a la vida de Cristo y no a rituales legales o cosas como vemos hoy en día, ¿no?, que para hacer tal cosa, tantos rezos, para poder tal cosa, una caminata de 50 kilómetros hacia un lugar. Y qué errada que está la gente, ¿no? Qué equivocada. Cuando tenemos tan cerca a nuestro Dios, con los brazos extendidos, para socorrernos, para atendernos, para escucharnos, para que nosotros le contemos lo que nos pasa. Sin embargo, las personas siguen buscando un sacrificio extra, entre comillas, que les sirva para poder ser y hacer lo que ellos desean. Y me ha tocado en mi propia familia, que mi hermano no es creyente, y más de una vez hemos hablado, orado, qué sé yo, y sin embargo, cuando tienen la posibilidad, una caminata, no me salen, de peregrinación a San Nicolás. Y yo un día llegó hasta la mitad, un año que fue, y todo empollado, los pies. Y entonces yo no me puedo callar, y entonces le dije, ¿de qué valió tu sacrificio? ¿Este es tu sacrificio? ¿Vos creés que porque caminaste tantos kilómetros? Lo más importante es que vos sos un pecador y que vos tenés que pedirle perdón a Dios y no ir a un lugar o hacer lo que muchos hacen para poder llegar a Dios. Y Dios está a tu alcance. Bueno, y eso es lo que creo que Pablo quería transmitirle a estos hermanos que estaban distantes, que estaban dejándose llenar la cabeza con el cuchicheo y con todas esas cosas que se ponían en contra de lo que ya Pablo les había predicado, que no hacía falta hacer cosas, sino que ya Cristo hizo todo en favor de cada uno de nosotros, muriendo en la cruz, dándonos el perdón y dándonos la vida eterna. Esa es la certeza que Pablo tenía
y que quería que este pueblo lo pueda resolver, y él le quería demostrar, digamos, que no hay nada ni nadie fuera de Dios que pueda acercarlos más a Él. Esa era la intención que tenía Pablo. Y les preocupaba a Pablo el verdadero problema que ellos tenían en su interior, y cuál era, si realmente todos se habían convertido, ¿no? Porque a veces pasa eso, que quizás un pueblo muy nuevo o personas que sean cristianas muy nuevitas necesitan un trabajo personal. ¿Qué sería eso? Un sostén, una ayuda, ayudarle a afirmar su fe. Porque muchas veces, como vemos muchas veces en la tele o campaña evangelística, muchas veces es la algarabía y el no me sale la palabra, pero bueno, querer con ese tipo de emociones, digamos, las personas creen que saltando, que tirándose al piso, revolcándose, van a ser alcanzadas por el Señor, por el perdón del Señor, y no es así. Dios no es así, no actúa así. Él obra de manera misteriosa y en forma particular en cada situación y en cada problema de cada ser. Esa era un poco la situación en la cual se encontraba Pablo, y seguramente vamos a seguir viendo, queriéndoles ayudar a este pueblo, a esta gente, a estos hermanos, a cambiar ese rumbo que estaban dejando ser influenciados por estos judaizantes. Eso era lo que más o menos estuve viendo. Seguramente quedan más versículos para seguir viendo y para seguir haciéndonos conocer un poquito más de lo que Dios tenía preparado para ese pueblo y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bueno, eso era lo que tenía preparado para hoy, hermanos.